Disparé a mi hermana en la rodilla derecha esa noche de verano en la finca familiar de Toledo. No para matarla, sino para que sintiera el peso de cada paso que yo había arrastrado solo. La sangre brotó como un río rojo contra el suelo seco, y en su grito ahogado, vi por fin el miedo que siempre le había faltado hacia mí. No fue un impulso, fue la culminación de años de veneno acumulado, de sonrisas falsas y herencias robadas. Y mientras la policía llegaba con sirenas lejanas, susurré: bienvenida a mi infierno, cariño. Aquel disparo no solo rompió su hueso, rompió el velo de la familia perfecta que mis padres habían tejido con hilos de mentiras y favoritismos. Yo, Elena Vargas, la hija olvidada, la que cargaba con las deudas emocionales mientras mi hermana Lucía volaba a París con el dinero que debería haber sido nuestro. Todo empezó en Madrid, en el corazón de un barrio burgués donde las fachadas de los edificios del siglo XIX ocultaban grietas más profundas que las de nuestra casa en la calle Alcalá. Nací 2 años después de Lucía, en 1995, cuando mis padres, Javier y Carmen Vargas, aún creían que el mundo les debía algo por haber sobrevivido a la crisis de los 90. Papá era un abogado de renombre, defendiendo a corruptos con sonrisas de tiburón. Y mamá, una exmodelo que ahora organizaba cenas para ascender socialmente. Lucía era su joya, rubia, de ojos verdes como los de mamá, con una risa que desarmaba a cualquiera. Yo era el repuesto. Morena, con el pelo rizado que mamá odiaba peinar, y una timidez que interpretaban como debilidad. Desde niña, las comparaciones eran un ritual: mira cómo Lucía saca 10 en el instituto. Elena, ¿por qué tú no puedes? No era envidia lo que sentía entonces, era una herida que supuraba en silencio. Recuerdo la primera traición como si fuera ayer. Tenía 10 años cuando papá vendió la vieja casa de la abuela en Andalucía para pagar el viaje de Lucía a un campamento de élite en los Alpes suizos. Es para su futuro, dijo, mientras yo veía cómo el dinero se evaporaba en billetes de avión. Mi futuro era el colegio público de la esquina, con libros de segunda mano. Mamá ni siquiera parpadeó, me dio un abrazo rápido y un ya tendrás tu oportunidad. Pero las oportunidades de Lucía eran un banquete interminable: clases de piano con profesores de la Real Academia, vestidos de diseñador para las fiestas de debutantes, y un fondo fiduciario que papá alimentaba con cada victoria en el juzgado. Yo trabajaba los fines de semana en una librería de Malasaña para pagar mis estudios de psicología en la Complutense, mientras ella posaba en Instagram con hashtags de sueños cumplidos. La universidad fue mi primer acto de rebeldía. Elegí psicología porque quería entender por qué mi familia me trataba como a una extraña en su propia casa. En las aulas llenas de humo de cigarrillos electrónicos y debates sobre Freud, encontré aliados: Ana, mi mejor amiga, una andaluza de fuego con tatuajes de rosas espinosas, y Marcos, un chico de ojos oscuros que estudiaba Derecho y me hacía reír con chistes sobre la hipocresía de los jueces. Con ellos, por primera vez, me sentí vista. Pero en casa, el desprecio se cosía a fuego lento. Lucía, ya en su tercer año de moda en la ESMOD de París y París, financiada por papá, volvía en vacaciones con cuentos de desfiles y amantes franceses. Elena, deberías venir conmigo. Pero, bueno, no sé si te adaptas, me dijo una vez, con esa sonrisa condescendiente que me hacía hervir la sangre. Entonces llegó el cáncer. Mamá lo diagnosticaron en 2018. Un tumor en el páncreas que se extendía como una sombra traicionera. La casa se convirtió en un hospital improvisado. Enfermeras a domicilio. Facturas que papá pagaba con préstamos secretos. Y yo, la que dejaba la universidad para cuidarla. Lucía envió flores desde París y un ánimo. Mamá por WhatsApp. Está ocupada con su tesis, explicó papá.
como si yo no supiera leer entre líneas. Pasé noches en vela cambiando pañales, inyectando morfina, escuchando los gemidos de mamá mientras papá se refugiaba en su despacho con botellas de Rioja. Murió en abril, en una habitación que olía a desinfectante y a rosas marchitas. En el funeral, Lucía llegó con un vestido negro de Dior, sollozando dramáticamente sobre el ataúd. Yo, exhausta, solo podía pensar en cómo había sido yo la que le había sostenido la mano en las últimas horas. El testamento fue el detonante. 2 meses después, en el despacho del notario en la Gran Vía, papá nos reunió. Esperaba Equidad la finca en Toledo para las dos, el piso de Madrid para mí, y el resto dividido. Pero no. Lucía se llevó la finca por su estabilidad emocional, dijo el notario, citando una cláusula que papá había agregado en secreto, y un cheque de 200.000 euros para expandir su carrera en París. A mí, el piso, hipotecado hasta el cuello, y una mención de apoyo moral que no valía ni el papel en que estaba escrito. Elena, tú eres fuerte, siempre lo has sido, me dijo papá, con esa voz de abogado que cierra tratos. Lucía me abrazó, susurrando, lo siento, hermanita, pero París me llama. Salí de allí con las manos temblando, el desprecio quemándome como ácido. Esa noche, sola en el piso vacío, bebí hasta el amanecer. El odio no era un fuego repentino, era una brasa que había estado ardiendo desde la infancia, alimentada por cada Lucía es especial y cada puerta cerrada en mi cara. Decidí entonces que no sería la víctima eterna. Estudié los papeles del notario, irregularidades, firmas falsificadas en mi nombre para transferencias pasadas. Papá había manipulado todo, usando mi debilidad como excusa. Pero el verdadero veneno era Lucía, sabía de las deudas, de mi agotamiento con mamá, y aún así, aceptó el botín sin pestañear. Planeé mi venganza en silencio, como una psicóloga diseccionando un trauma. No sería violencia ciega, sería precisa, psicológica, un espejo que les devolviera su propia podredumbre. Empecé por Marcos, mi ancla. Le conté todo una noche en un bar de Chueca. Y él, con su calma de futuro juez, me dijo, la justicia no siempre viene del tribunal, Elena. A veces, hay que crearla. Los meses siguientes fueron un torbellino de investigación. A que el email de papá fácil. Usaba la misma contraseña desde siempre, Lucía 1993, y encontré correos con su contable, desvíos de fondos, evasión fiscal disfrazada de inversiones en arte. Lucía no era inocente, había firmado poderes para transferir dinero de la cuenta de mamá a la suya, meses antes del diagnóstico. El cáncer no era solo físico, había envenenado nuestra sangre familiar. Ana me ayudó a recopilar pruebas, fotos de fiestas donde Lucía presumía joyas pagadas con deudas mías. Mensajes donde mamá me pedía perdón en secreto por no haber sido justa. El plan se formó, expondría todo en un juicio civil, pero no antes de golpear donde dolía más su reputación, su orgullo, su ilusión de perfección. La primera grieta la hice en Navidad, en la cena familiar en la finca de Toledo. Llegué con una botella de vino caro, sonriendo como si nada. Lucía estaba allí, radiante con su anillo de compromiso, un francés llamado Pierre, heredero de una bodega, contando anécdotas de la Torre Eiffel. Papá brindó por la familia unida. Yo esperé el postre para soltar la bomba, saqué un USB y lo conecté al viejo proyector. Imágenes de correos, extractos bancarios. Audios de mamá susurrando arrepentimientos. Esto es lo que heredamos de verdad, dije. Mi voz un cuchillo helado. El silencio fue ensordecedor. Lucía palideció. Papá balbuceó excusas. Pero no era el fin, era el comienzo. Salí dejando el USB sobre la mesa. Y en la puerta, le susurré a Lucía, disfruta París mientras puedas. Pronto. Tu mundo se derrumbará como el mío.
Aquel invierno, Madrid se cubrió de nieve inusual. Y mi corazón de hielo. Seguí trabajando en la librería, fingiendo normalidad. Pero por las noches, trazaba mapas de venganza. Marcos me advirtió, esto te consumirá, Elena. Pero el consumo ya había empezado. El desprecio me había devorado viva. Y entonces, el destino me dio un aliado inesperado, el primo de Lucía. Diego. Un periodista freelance que odiaba a papá por un viejo escándalo. Me contactó después de la cena, oliendo la historia. Cuéntame todo, dijo en un café de Lavapiés. Le di lo suficiente para morder un artículo anónimo en El País sobre el imperio de mentiras de Javier Vargas. Salió en enero, y el teléfono de papá no paró de sonar. Lucía me llamó histérica, esto es por ti. ¿Verdad? Eres una traidora. Reí, por primera vez en años. No, hermanita. Tú lo eres. La caída de papá fue un espectáculo digno de un drama de Almodóvar. Clientes huyendo como ratas de un barco hundiéndose. Demandas laborales por horas extras no pagadas. Y un allanamiento de la policía en su despacho de la Castellana. Yo observaba desde las sombras, sorbiendo café en un bar frente al edificio, mientras él salía esposado con la corbata floja y el orgullo hecho trizas. No sentí lástima, sentía justicia cruda, el tipo que sabe a bilis y a victoria amarga. Lucía, desde París, bombardeaba mi móvil con mensajes, papá está destruido por tu culpa. ¿Contenta? Respondí con uno solo, pregúntale por el dinero de mamá. Bloqueé su número después, pero el daño estaba hecho. El artículo de Diego se viralizó, con hilos en Twitter diseccionando cada mentira. Y de repente, el nombre Vargas era sinónimo de corrupción familiar. Me mudé a un piso compartido en Chamberí con Ana, vendiendo el mío hipotecado para pagar abogados. No era pobreza, era libertad. Por primera vez, dormía sin pesadillas de testamentos falsos. Marcos y yo nos volvimos inseparables, caminatas por el Retiro, discutiendo ética y venganza. Noches en su sofá, donde su cuerpo era un bálsamo contra el frío interior. Él era mi contrapunto, lógico donde yo era visceral, suave donde yo era afilada. La venganza es un ciclo, Elena, me decía, trazando círculos en mi espalda. Rompe el tuyo antes de que te rompa. Pero yo no podía, el ciclo era mi motor. El combustible que me impulsaba hacia el clímax que planeaba. Lucía regresó en marzo. No por lealtad, sino por cálculo. Pierre la había dejado demasiado escándalo. Cherrier. Y París ya no brillaba, sin su cheque mensual. Aterrizó en Barajas con maletas Louis Vuitton y ojos hinchados, pidiendo asilo en la finca de Toledo. Papá, en libertad condicional y arruinado, la recibió con brazos abiertos. Me invitaron a una reconciliación, un té formal en el salón con vistas al olivar. Fui, vestida de negro como una viuda de sus ilusiones. Lucía me abrazó con lágrimas falsas, perdóname, Elena. No sabía lo que papá hacía. Mentía, lo había sabido siempre. Hablamos de mamá, de cómo su muerte nos había unido en el dolor. Yo asentí, sorbiendo té de menta, mientras mi mente repasaba el siguiente paso, sabotear el juicio de papá. El juicio empezó en mayo, en el Palacio de Justicia de Madrid, un laberinto de mármol y ecos de sentencias pasadas. Papá se defendía pro bono, con un abogado novato que sudaba bajo las luces fluorescentes. Yo testifiqué como testigo clave, describí las noches con mamá, las firmas falsificadas, el desvío de fondos para el futuro de Lucía. Mi voz no tembló, era un bisturí cortando carne. Lucía, en el banquillo de la familia, me fulminaba con la mirada. Es una mentirosa, gritó una vez, rompiendo el protocolo. El juez la calló. Pero el daño estaba hecho, los periodistas la fotografiaron con el rostro contorsionado, y las redes la bautizaron como la hija dorada del escándalo.
Papá perdió 10 años de cárcel por fraude. Más indemnizaciones que lo dejarían en la ruina absoluta. Aquella noche, celebré sola en un bar de flamenco en La Latina, con una copa de manzanilla y el eco de guitarras que rasgaban el alma. Ana bailó conmigo hasta el amanecer, sus caderas moviéndose como un desafío al destino. Pero la euforia duró poco. Al día siguiente, un sobre anónimo llegó a mi buzón, fotos granuladas de Marcos y una mujer desconocida en un hotel de Toledo, fechadas meses atrás. Mi estómago se revolvió, otro traidor. Confronté a Marcos en su piso, agitando las fotos como banderas de rendición. Explícame esto, exigí, lágrimas de rabia quemándome los ojos. Él palideció, pero no negó, fue un error, Elena. Antes de ti. Ella es la esposa de un cliente de tu padre. El lazo se tensó. ¿El desconfianza? Un veneno nuevo. ¿Confías en mí?, preguntó. Asentí. Pero la semilla de duda germinó. Lucía contraatacó en junio. Publicó un hilo en Instagram, mi hermana me destruyó por celos. Aquí la verdad detrás del escándalo Vargas. Mentiras envueltas en filtros suaves, yo como la ambiciosa que manipulaba a mamá en su lecho de muerte. Ella como la víctima inocente. Los comentarios llovieron, pobre Lucía. ¡Qué familia tóxica! Elena parece una psicópata. Mi trabajo en la librería se volvió un infierno. Clientes susurrando. Jefes pidiendo discreción. Ana me defendió con uñas y dientes. Publicando su propia versión en un blog feminista, la verdadera víctima es la que cargó el peso sola. La guerra se volvió pública. Un duelo de narrativas donde la verdad era la primera que chagualtí. Entonces vino el primer quiebre en mi armadura. Soñé con mamá, su rostro demacrado, susurrando para Elena. El odio te come viva. Desperté sudando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Llamé a Diego, el periodista, para un café en Sol. Necesito más, le dije. Algo que hunda a Lucía de una vez. Él sonrió. Con ese brillo de sabueso, tengo un contacto en París. Su carrera en la SMOT. Un fraude. Copió diseños. Durmió con profesores. Puedo publicarlo. Acepté, ignorando la náusea en el estómago. La venganza era adictiva. Un elixir que nublaba la moral. El artículo salió en julio. En un tabloide digital, Lucía Vargas, de París con amor. Y plagio. Fotos de desfiles. Comparaciones lado a lado con diseños robados. Testimonios anónimos de excompañeros. Lucía se derrumbó en directo en una entrevista de TV, sollozando, acusándome de destruir mi vida. Pero yo vi la grieta, su máscara se resquebrajaba, revelando la codicia debajo. Papá, desde la cárcel, me envió una carta, hija. Esto no te traerá paz. Deitant antes de que sea tarde. La quemé en el fregadero, viendo las llamas devorar sus palabras como devoraría el resto. Marcos y yo intentamos reconstruirnos. Una escapada a la costa de Valencia. Arena blanca y mar Mediterráneo lamiendo nuestras heridas. Hicimos el amor bajo las estrellas, sus manos borrando las dudas. Te elijo a ti, siempre, murmuró. Creí en él, por un momento. Pero al volver, el sobre anónimo continuó, más fotos. Esta vez de Ana, riendo con un ex en una fiesta. Perenoye, ¿quién orquestaba esto? Sospeché de Lucía. Su venganza sutil. Confronté a Ana. Ella juró inocencia. Lágrimas en los ojos, somos familia. Elena. No te traicionaría. La abracé. Pero el veneno se extendía. El verano culminó en la finca. Una reunión familiar forzada por el abogado de papá para dividir los restos. Lucía llegó cojeando emocionalmente. Pierre olvidado. Su anillo vendido para pagar deudas. Me miró con odio puro, ganaste. No, pero yo era la favorita. Siempre lo seré. Reí. Amargamente, favoritas no importan cuando el castillo se derrumba.
Discutimos en el olivar, el sol quemando nuestra piel como nuestras palabras. Robaste todo, grité. Mamá me lo dio porque tú eras un fracaso, escupió ella. El puñetazo que le di fue instintivo, su labio sangrando contra una higuera. Corrió adentro, llamando a la policía. No me arrestaron, fue defensa propia, pero el incidente selló nuestro abismo. Otoño trajo lluvia y reflexión forzada. Trabajé en una clínica de terapia como asistente, escuchando tromes ajenos mientras el mío rugía. Marcos propuso matrimonio en un banco del retiro, un anillo sencillo de plata. Dudé, ¿podía amar con el corazón envenenado? Sí, mentí. La boda se planeó para primavera, un faro en la tormenta. Pero Lucía no se rendía. En noviembre, hackeó mi email Karma. Quizás y filtró sesiones de terapia mías. Confesiones sobre mi odio. Mirad a la psicóloga loca, tuiteó. Mi jefe me suspendió. Pacientes cancelaron. El aislamiento era total. Un eco de mi infancia. Decidí el golpe final. Demandar a Lucía por fraude en la herencia. Contraté a un abogado feroz. Una mujer de Galicia con ojos de halcón. Pruebas irrefutables, firmas falsificadas, transferencias. El juicio se fijó para diciembre, en pleno Adviento. Madrid se vestía de luces navideñas, pero mi mundo era oscuridad. Ana me apoyó con infusiones de manzanilla y charlas hasta el alba. Marcos, con paciencia infinita. Eres más que esto, decía. Pero yo sabía la verdad, la venganza me había moldeado. Un escudo de espinas. La víspera del juicio. Recibí una llamada de la cárcel, papá quería verme. Fui. El olor a humedad y desesperación clavándose en la nariz. Detrás del cristal. Envejecido 10 años en 10 meses. Me suplicó, Elena. Retira la demanda. Lucía. No es lo que crees. Sus palabras colgaron en el aire. Un gancho en mi resolución. ¿Qué quieres decir? Exigí. Sonrió tristemente, la verdad duele más que cualquier bala. Salí temblando. La lluvia lavando mis lágrimas. Un twist. No lo sabía aún. Pero el clímax se acercaba. Y con él, las consecuencias irreversibles. El juicio a Lucía fue un circo mediático, con cámaras de Antena 3 apostadas en la entrada del juzgado como buitres esperando carroña. Entré flanqueada por mi abogada, Inés, y Ana, cuya presencia era un recordatorio de lealtades reales. Lucía llegó en un taxi negro, pálida bajo el maquillaje, con un traje sastre que gritaba víctima. Nos miramos a través del pasillo, sus ojos, bozos de resentimiento, los míos, espejos de su propia culpa. El juez, un hombre canoso de voz grave, abrió la sesión con formalidades que no enmascaraban el veneno en el aire. Señora Vargas, dijo dirigiéndose a mí, su testimonio será crucial. Subí al estrado con piernas de plomo, el peso de años de silencios aplastándome. Describí todo, la infancia de favoritismos, la muerte de mamá como un sacrificio desigual, el testamento como un robo legalizado. Mi hermana firmó transferencias de 50.000 euros de la cuenta de mi madre, sabiendo que yo pagaba las facturas médicas, dije, proyectando documentos en la pantalla. La sala jadeó, flashes de cámaras iluminaron mi rostro como juicios divinos. Lucía se removió en su asiento, susurrando a su abogado, un tipo grasiento de Salamanca que objetaba cada 2 minutos, calumnia. La testigo padece delirios. Inés contraatacó con pruebas forenses, análisis de tinta, IP de emails. Era impecable. Una sinfonía de justicia poética. Pero Lucía no se hundió sin luchar. Su turno fue un monólogo de lágrimas. Elena siempre me odió. Desde niñas. Inventaba historias para robarme el amor de mis padres. Sacó cartas de mamá falsas. Lo supe después, hablando de mi inestabilidad emocional. El jurado. Un mix de amas de casa y oficinistas madrileños.
Se inclinó hacia ella. La empatía es el arma de los guapos. Yo ardía por dentro, queriendo gritar, mírame. Soy la que sangró por esta familia. Inés me calmó con una mirada, mantén la compostura. La verdad pesa más que las lágrimas. El veredicto llegó al atardecer, con Madrid tiñéndose de naranja sobre los tejados. Culpa. Lucía debía devolver 150.000 euros. Más daños emocionales. Salió del juzgado hecha un mar de sollozos, rodeada de reporteros que la devoraban. Me acerqué. Mi voz un susurro afilado. Ahora sabes lo que es perderlo todo. Ella se giró. Rostro contorsionado. Esto no acaba aquí, Elena. Te arrepentirás. Sus palabras fueron un presagio que ignoré, ebria de triunfo. Esa noche, Marcos y yo brindamos en un restaurante de La Moraleja. Cava espumoso y promesas de futuro. Somos libres, dijo él, besando mi mano. Ana bailó una rumba improvisada, riendo hasta las lágrimas. Por un instante, creí en la redención. Pero la venganza, como un boomerang, regresó torcida. Días después, el sobreanónimo escaló un video granulado de Marcos en un motel con la misma mujer, esta vez con audio. Te amo. Pero Elena es complicada, decía él. Mi mundo se fracturó. Lo confronté en su oficina, el video reproduciéndose en bucle en mi teléfono. Dime que es falso, supliqué, voz quebrada. Admitió, fue una vez, después del juicio de tu padre. Estaba estresado. Ella me buscó. El dolor fue visceral, un puñal en el pecho. ¿Y yo? Soy tu segunda opción, como Lucía lo fue para papá. Salió huyendo. Lágrimas en los ojos. No, Elena. Eres todo. Pero el daño estaba hecho, la confianza. Un cristal roto. Ana me encontró esa noche en el piso, hecha un ovillo en el suelo. Hombres, escupió, preparándote con brandy. Son como el vino, algunos envejecen bien, otros se agrietan. Hablamos hasta el alba, desentrañando traiciones. Sospeché de Lucía, ¿había contratado a un detective? Inés confirmó, hay rumores de que pagó por detenti. El odio se reinventó, ahora contra un fantasma de infidelidades. Decidí cortar con Marcos, necesito espacio. Y me sumergí en el trabajo, atendiendo pacientes cuya locura era un bálsamo para la mía. Una mujer de 50, víctima de abuso familiar. Me dijo, el perdón es para los débiles. La fuerza está en recordar. Sus palabras me anclaron. Navidad llegó como una intrusa, con luces en Puerta del Sol y villancicos que apuñalaban. Papá, desde la cárcel, envió otra carta, ven a verme. Hay algo que debes saber sobre tu madre. Ignoré la primera, la segunda. No. Fui en Nochebuena. El penal decorado con guirnaldas patéticas. Detrás del cristal. Papá parecía un espectro, Elena. El cáncer de tu madre. No fue natural. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Susurró, sospeché envenenamiento. Lucía tenía acceso a sus pastillas. Quería la herencia limpia. La revelación fue un terremoto, mi hermana. ¿Una asesina? Pruebas. Exigí. En un cajón de mi despacho, un análisis de sangre que mandé hacer en secreto. Salí aturdida. La lluvia de diciembre azotando mi rostro como lágrimas ajenas. La obsesión consumió enero. Registré el despacho de papá vacío, embargado, pero encontré un sobre oculto en una falsedad de libros. El informe toxicológico. Arsénico en dosis bajas, administrado durante meses. Mamá no había muerto de cáncer, había sido envenenada lentamente. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Mamá. Llamé a Inés, nuevo caso. Homicidio. Pero necesitaba más. Confronté a Lucía en un café de Salamanca. El informe sobre la mesa como una bomba. Dime que no. Grité, atrayendo miradas.
Ella palideció, pero negó, estás loca. Papá te manipuló desde la tumba. Su huida fue confesión muda. Esa noche, planeé el fin, no un juicio, sino confrontación directa en la finca, donde todo empezó. Ana me advirtió, esto es cruzar la línea, Elena. De venganza a asesinato. Pero el dolor era un rugido ensordecedor. Marcos intentó reconciliarse, flores y promesas en mi puerta. Déjame ayudarte, suplicó. Lo rechacé, tu traición fue el catalizador. Ahora, enfréntate a la tuya. Solo, el aislamiento me fortaleció. Estudié arsénico, insípido, letal en crónicas. ¿Cuántas tazas de té había compartido Lucía con mamá? El ascomer revolvió el estómago. Febrero trajo nieve a Toledo, cubriendo la finca en un manto blanco de mentiras. La invité bajo pretexto de paz, hablemos, por mamá. Vino, cautelosa, con un chaleco antibalas invisible de arrogancia. En el salón, con el fuego crepitando, le mostré el informe. Confiesa, dije, voz a cero. Lágrimas reales esta vez fue un accidente. Las pastillas. Las mezclé mal. Quería que durmiera. No. Mentira. La abofeteé, el sonido ecoando como un disparo. Mataste a nuestra madre por dinero. Corrió al olivar. Yo tras ella, el frío quemando pulmones. Allí, bajo la luna, la empujé contra un árbol, siente su dolor. No la maté, la dejé magullada. Un presagio. La policía llegó al amanecer, alertada por el mayordomo. Arresto por agresión. Pero salí bajo fianza, Inés era un tiburón. Lucía juró represalias, te hundiré. Elena. El ciclo giraba. Más rápido, más oscuro. Marcos me visitó en la comisaría, basta. Casémonos y huyamos. Rey. Histérica, huir es para cobardes. Ana. Mi roca. Me sacó de allí con abrazos y sobreviviremos. Marzo fue juicio por homicidio. Lucía en el banquillo. Yo testificando de nuevo. Pruebas irrefutables, huellas en las pastillas. Motivos financieros. El jurado la condenó, 20 años. Su grito fue primal, un eco de mi propio infierno. Salí al sol de Madrid, libre pero hueca. La venganza había ganado. ¿Pero a qué costo? El vacío era un abismo. La condena de Lucía me dejó en un limbo de euforia y vacío, como el silencio después de un grito prolongado. Madrid bullía de primavera, jacarandas tiñendo las aceras de púrpura, pero yo caminaba como un fantasma, saludando a vecinos que ahora me veían como heroína o villana, dependiendo del tabloide. Inés celebró con una cena en un asador de la Latina, chuletillas jugosas y vino tinto que sabía a victoria. Lo lograste, Elena, dijo, alzando la copa. Asentí, pero el sabor era ceniza. Mamá estaba muerta, papá enjaulado, Lucía en una celda de mujeres en Ocaña. Y yo, una psicóloga sin pacientes, una hija sin familia, una mujer con el corazón hecho jirones. Marcos no se rindió. Apareció en mi piso con una maleta y ojos suplicantes, déjame demostrarte que soy digno. Lo dejé entrar, no por amor, sino por necesidad de calor humano. Compartimos noches de conversaciones crudas, diseccionando su infidelidad como un caso clínico. Fue debilidad, no traición, juraba. Creí lo suficiente para posponer la boda, pero no cancelarla. Ana rodó los ojos, no lo cures. Elena. Cúrate tú. Tenía razón. La terapia que daba a otros era la que me faltaba. Empecé sesiones privadas con una colega, desentrañando capas de resentimiento infantil. El perdón no es olvido, me dijo ella. Es liberación. Palabras bonitas, pero mi liberación aún olía a sangre. El primer golpe post-condena vino de lo inesperado, una demanda civil de Lucía desde la cárcel. Difamación y acoso.
Rezaba el papel servido en mi puerta. Reí. Amargamente, desde una celda, Inés lo desmontó en semanas. Pruebas de su culpa la invalidaban. Pero el estrés me minó. Pesadillas recurrentes, mamá envenenada. Lucía riendo con una copa en la mano. Despertaba gritando. Marcos consolándome con brazos que ya no calentaban del todo. Esto nos está matando, murmuró una noche. Tal vez deberíamos parar. ¿Parar qué? La vida no tenía botón de pausa. Entonces, el aliado traidor, Diego, el periodista, me llamó para una exclusiva, un libro sobre el escándalo Vargas, con mi testimonio como pilar. Serás famosa, Elena. Justicia poética. Dudé. Fama era el veneno de Lucía. Pero accedí, sedienta de validación. Entrevistas en su piso de Malasaña. Grabadoras capturando mis confesiones. Semanas después, el manuscrito llegó, mi historia torcida en una narrativa donde yo era la mártir obsesionada. Lucía la redimida. Bastardo. Grité por teléfono. Quería equilibrar. Se excusó. La verdad duele a todos. Colgué. Traición fresca cortándome la piel. Inés demandó por incumplimiento, él se retractó. Pero el daño rumores de mi inestabilidad se extendió como rejero de pólvora. Abril trajo redención parcial, un puesto en una ONG de apoyo a víctimas de abuso familiar en Lavapiés. Atendía a mujeres como yo, rotas por lazos de sangre. Y en sus ojos veía mi reflejo. Una. Rosa. Una gitana de Triana con moretones frescos. Me dijo, la familia no es sangre. Es elección. Elegí a Ana como hermana de alma. A Inés como mentora. Marcos. Lo mantuve cerca, pero distante. Su propuesta de boda colgaba como una espada de Damocles. La carta de papá llegó en mayo. Su caligrafía temblorosa, perdóname, Elena. Fui un cobarde. Lucía. No es tu hermana de sangre. El mundo se inclinó. ¿Qué? Corre a la cárcel. El guardia mirándome con lástima. Papá, demacrado, explicó, tu madre tuvo un affair en los 90. Tú eres de otro hombre. Un artista andaluz que murió joven. Lo supe siempre, pero te quise como mía. Lágrimas mías. Suyas, protegí a Lucía porque era la verdadera, pero te fallé a ti. El shock fue un bálsamo y una maldición. Explicaba el desprecio. Los favoritismos. ¿Por qué no me dijiste? Sollocé. Miedo a perderte. Salí transformada. La venganza había sido contra un fantasma. Confronté el legado, busqué al padre biológico en archivos de Sevilla. Un pintor flamenco, muerto en 2002, con obras en museos menores. Encontré una media hermana, Carla, una ceramista de Córdoba que me recibió con abrazos, bienvenida, perdida. Nuestras charlas por Zoom, ella con arcilla en las manos. Yo conté, curaron grietas. La familia elegida. Repetía. Marcos conoció a Carla en una visita. Su aprobación fue un puente. Pero Lucía no descansaba. Desde Ocaña. Orquestó una fuga de información, mi terapia filtrada de nuevo, pintándome como sociópata. Mi trabajo en la ONG peligró, el director, un hombre piadoso, me llamó, necesitamos discreción. Renuncié antes de que me echaran, furia burbujeando. Basta. Le escribí a Lucía vía abogado. Respuesta, nunca pararé. Tú empezaste. El ciclo rugía de nuevo. Junio fue clímax personal, la boda con Marcos en una masía de Toledo. Invitados escasos Ana, Inés, Carla. Vestido blanco simple. Votos que prometían en la tormenta y la calma. Pero en la ceremonia, un sobre en mi ramo, fotos de Marcos con la mujer. Recientes. El pánico me invadió. Seguía traicionándome. Huyó la recepción. Confrontándolo en el olivar, dime la verdad. Confesó, la chantajeaba. Amenazaba con contarte mentiras si no.
Dormía con ella. Lucía. La titiritera. El asco me dobló, fuiste débil otra vez. Anulé la boda allí mismo. Anillo lanzado al suelo como una maldición. Sola en la masía esa noche, con lluvia torrencial, planeé el fin definitivo. No violencia, algo peor. Contacté a un jeque ético recomendado por Inés para rastrear las comunicaciones de Lucía. Emails con un detective privado. Pagos desde una cuenta offshore. Pruebas de su red de venganza. Las envié anónimamente a la Fiscalía, obstrucción de justicia desde prisión. Su sentencia se extendió, cadena perpetua efectiva. Su grito, imaginado, fue mi catarsis. Verano llegó con calor sofocante. Y yo, renaciendo. Volví a la universidad para un máster en criminología, canalizando el dolor en conocimiento. Ana y yo abrimos un podcast, Voces Rotas. Historias de supervivientes. Marcos desapareció. Un capítulo cerrado. Carla se mudó temporalmente. Sus manos arcillosas moldeando vasijas como moldeaba mi nuevo yo. Pero el twist mayor acechaba. En agosto, una prueba de ADN de papá para apelación reveló no era mi padre. Pero Lucía. Tampoco era de él. Mamá había mentido a ambos. Lucía era de un affair posterior. Un socio de papá. Somos extrañas la una para la otra, pensé, riendo en la soledad. La venganza había sido un espejo roto, reflejando ilusiones. Otoño me encontró en Córdoba, ayudando a Carla en su taller. Arcilla entre dedos, formando figuras de mujeres fuertes. Esto es vida, dijo ella. Asentí, por primera vez en paz. El descubrimiento de Lan fue un terremoto silencioso, uno que remodeló los cimientos de mi rabia sin derrumbar la casa entera. Madrid, ahora un recuerdo lejano, se sentía como una piel mudada. Córdoba, con sus patios floridos y el Guadalquivir murmurando secretos, era mi nuevo lienzo. Carla y yo pasábamos tardes en su taller, las manos manchadas de barro rojo andaluz, hablando de madres ausentes y padres inventados. Somos hijas del viento, bromeaba ella, moldeando una figura de una mujer con alas rotas. Yo esculpía rostros, el de mamá, sereno en la muerte, el de Lucía, contorsionado en la culpa, el mío, emergiendo de las sombras. El podcast crecía, Voces Rotas alcanzaba miles de descargas, y en él compartía fragmentos de mi historia, anónima al principio, luego con nombre, Elena Vargas, la vengadora redimida. Pero la redención no era lineal, era un camino empedrado de recaídas. En septiembre, una carta de la cárcel de Lucía. Hermanas y eso somos. Necesito verte. La verdad completa. El viejo instinto rugió. ¿Trampa? Inés aconsejó cautela, grábala. Usa esto para cerrar. Fui a Ocaña en un tren polvoriento. El paisaje castellano desfilando como recuerdos borrosos. La sala de visitas era un purgatorio de plástico y vigilancia, Lucía. Tras el cristal. Envejecida por el uniforme gris. Ojos hundidos como pozos secos. Gracias por venir. Crow. Voz ronca de desuso. No respondí. Solo asentí, pulsando el grabador en mi bolsillo. Confesó todo, el envenenamiento. No accidente, sino cálculo frío. Quería la finca, el dinero. Mamá me prometió todo, pero dudó al final. Lágrimas suyas. Genuinas esta vez, te odié porque eras la fuerte, la que no necesitaba nada. Reí. Un sonido quebrado, fuerte. Me rompisteis en pedazos. Habló de papá nuestro, no el padre. De cómo la manipuló para firmar papeles. De París como escape de la culpa. Pierre lo sabía. Por eso huyó. El clímax de su monólogo, no eres mi hermana. Pero lo fuiste en el dolor. Perdóname. Silencio. Salí sin palabras. El grabador un peso en mi chaqueta. Lo transcribí esa noche, enviándolo a la fiscalía como prueba de obstrucción pasada.
Su apelación murió allí, aislamiento total. El impacto fue visceral, cierre, pero no paz. Llamé a Ana. Sollozando en la línea, la odio. Pero la entiendo. Ella voló desde Madrid, trayendo empanadas y abrazos. Entender no es excusar. Es soltar. Juntas, quemamos la transcripción en una fogata en el patio de Carla. Las llamas danzando como fantasmas liberados. Marcos contactó entonces. Un email humilde, vi tu episodio. Estoy orgulloso. Si alguna vez. Lo borré, pero guardé el orgullo como un talismán. Octubre trajo trabajo, un simposio en Sevilla sobre trauma familiar. Hablé ante cientos psicólogos, supervivientes. Mi voz firme contando la saga Vargas. La venganza es un fuego que calienta y quema. Elegí quemarme para renacer. Aplausos. Una oferta de libro de una editorial de Barcelona. Acepté, Sombras de sangre. Mi verdad en tinta. Carla ilustró la portada, una familia fragmentada en arcilla, unidas por grietas doradas. Pero el pasado acechaba. Papá, liberado condicional en noviembre por buena conducta e irónico, me buscó en Córdoba. Apareció en el taller, encorvado, con un ramo de jazmines marchitos. Hija. Lo corté, no lo soy. Pero entra. Hablamos horas, sus arrepentimientos. El hacer de mamá como catalizador de su frialdad. Te quise, Elena. Fallé en demostrarlo. Lágrimas compartidas, no perdón pleno, pero un puente frágil. Vive, le dije. Por los que quedamos. Se fue con una promesa de cartas, no visitas. Navidad en Córdoba fue luminaria, Carla y yo, con Ana de visita, adornando el patio con faroles morunos. No regalos caros, sino historias alrededor de una mesa con gazpacho y cordero. Marcos envió un paquete, el anillo de compromiso. Con nota, guárdalo para alguien digno. Lo fundí en el taller, convirtiéndolo en un colgante para Ana, hermana elegida. Enero 2026 me encontró escribiendo furiosamente. El manuscrito creciendo como una confesión catártica. Twist final en las páginas, revelé el ad. No como bomba, sino como liberación. No éramos familia por sangre, pero el dolor nos unió en un tapiz roto. La editorial lo amó. Lanzamiento en primavera. Mientras, empecé terapia de nuevo, desentrañando capas residuales. Febrero trajo una sorpresa, una visita de Inés, con noticias. Lucía intenta suicidio. Quiere verte. Dudé, el viejo odio susurró déjala. Pero fui, por cierre. En el hospital penitenciario, vendada y frágil, murmuró, acaba conmigo. Dime que me odias. La miré, viendo no a la enemiga, sino a una mujer rota como yo. Te odio, dije. Pero también te compadezco. Vive con ello. Salí, el peso aligerado. Marzo fue renacimiento pleno, el libro se vendió. Invitaciones a TEDx. Ana y yo expandimos el podcast a un estudio en Córdoba. Carla abrió una exposición, Hijas del Barro, inspirada en mí. Marcos, una carta final, te libero. Encuentra tu paz. Lo hice. El clímax no fue el disparo imaginado al principio, nunca lo fue. Esa fue mi fantasía inicial, descartada por razón. Fue pararme en el Guadalquivir al atardecer, tirando cenizas simbólicas de viejas fotos familiares al agua. Adiós, susurré. El río se las llevó, y con ellas, el veneno. La primavera de 2026 floreció en Córdoba como una promesa cumplida, con azahares perfumando el aire y mi alma por igual. El lanzamiento de Sombras de sangre fue un torbellino, librerías de Madrid abarrotadas, firmas donde extraños me abrazaban como a una vieja amiga. Cambiaste mi vida, decía una mujer con ojos hinchados. Tu historia me dio fuerzas para confrontar a mi hermano. Cada palabra era un bálsamo.
Un recordatorio de que el dolor compartido es dolor G. Ana manejaba la gira con eficiencia andaluza, más sonrisas. Elena, eres una estrella, no una mártir. Reía. Genuino por primera vez en años. Pero el verdadero clímax llegó en abril, en un festival literario en Sevilla. Moderando un panel sobre redención. Una figura en la audiencia me lo lucía. En permiso carcelario. Escoltada por guardias discretos. ¿Cómo? Su apelación por buena conducta incluía terapia obligatoria. Esto era parte. Me miró. No con odio, sino con súplica. Después del panel. Se acercó, leí tu libro. Duele. Voz temblorosa. Manos esposadas sutilmente. Quería decir. Lo siento. De verdad. El auditorio zumbaba alrededor. Pero éramos solo nosotras. Lo sé, respondí. Yo también lo siento. Por el odio que nos consumió. No abrazo, un asentimiento. Se fue. Y yo. Liberada. Papá murió en mayo. De un infarto en su piso solitario de Toledo. Fui al funeral. Sola. Bajo un cielo plomizo. La finca. Ahora mía por herencia irónica. Estaba vacía, olivos susurrando lamentos. Enterré un puñado de tierra en su tumba. Murmurando, descansa. Yo lo haré por ti. No lágrimas, aceptación. Vendí la finca a una cooperativa ecológica. El dinero financiando becas para mujeres en psicología Fondo Elena Vargas. Verano trajo amor inesperado, Javier. Un profesor de literatura en la Universidad de Córdoba. Con barba salpicada de gris y ojos que veían más allá de mis cicatrices. Nos conocimos en una lectura, él citando a Lorca sobre duende y dolor. Charlas en cafés del casco antiguo derivaron en cenas. Luego en noches donde su cuerpo era mapa de ternura. No posesión. No te salvaré, dijo una vez, riendo. Pero caminaré contigo. Ana lo aprobó, tiene culo decente y cerebro. Carla lo adoptó como cuñado honorario. El podcast evolucionó a un centro de apoyo. Talleres en Córdoba para víctimas de dinámicas tóxicas. Yo dirigía sesiones, escuchando ecos de mi voz en las suyas. Una noche, una participante María, de Málaga, confesó, le disparé a mi abusador en la pierna. Como en tu fantasía del principio. Congelé el hook de mi libro, la escena imaginada que nunca ejecuté. ¿Y ahora? Pregunté. Arrepentida. Pero no. Fue mi despertar. La abracé, viendo el ciclo roto en ella. Otoño solidificó todo, Javier y yo mudándonos juntos a un piso con vistas al río. Libros apilados como murallas contra tormentas pasadas. El libro se tradujo al inglés Shadows of Blood, abriendo puertas en Latinoamérica. Invitaciones a México, donde conté mi historia en plazas Zócalos, resonando con madres en duelo. Pero el twist definitivo, el que cambió el tablero entero, llegó en No Viernes Semebré, una prueba de ADN ampliada, solicitada por curiosidad. No solo no era hija de papá, mamá no era mi madre biológica. Adoptada en secreto durante la crisis de los 90, cuando Carmen, estéril tras un aborto, me rescató de un orfanato en Granada. El archivo adjunto, una nota de la monja que me entregó. Niña fuerte, como el río que la acoge. Todo encajaba, el desprecio. No por debilidad, sino por ser ajena. Llamé a Inés. Riendo y llorando, soy libre de verdad. Ella, siempre lo fuiste. Solo necesitabas saberlo. Conté a Javier esa noche. Sobre vino y aceitunas, mi venganza fue contra ilusiones, no personas. Me besó, ganaste la guerra más importante, la tuya. Ana organizó una fiesta de renacimiento, fuegos artificiales en el Guadalquivir. Carla lanzando vasijas al agua como ofrendas. Diciembre. Un año después del disparo imaginado. Cerró el círculo. Volví a Madrid por un evento, caminando por Alcalá donde todo empezó. La casa familiar.
Ahora una Irving Purcell. Me vio pasar sin reconocer. En el retiro. Bajo el cristal del palacio. Escribí en mi diario, el desprecio que me dieron fue mi forja. Mi respuesta, vivir. Hoy, con 31, miro atrás no con hito, sino con gratitud torcida. Lucía sale en 2045. Quizás nos crucemos como extrañas en una calle soleada. Papá es polvo. Mamá. Un recuerdo perfumado de jazmines. Tengo a Javier, Ana, Carla, mi tribu elegida. El podcast emite su 100º episodio, De la ceniza al fuego. Y yo, Elena no Vargas. Solo Elena. Ardo brillante. Irreversible. La venganza no fue el disparo, fue este renacer. Y fue definitiva.